uno de los lugares más hermosos de la tierra, se convirtió en uno de los lugares más aterradores que jamás hayan existido. Ese lugar es Capri, el paraíso insular en el corazón del Mediterráneo, donde los acantilados de marfil se reflejan en aguas esmeralda y las brisas marinas susurran entre los pinos de días pacíficos y olvidados. Pero hace casi 2000 años este mismo lugar se transformó en una cámara sellada de poder distorsionado, donde un emperador envejecido se retiró del mundo y gobernó el Imperio Romano en silencio, indulgencia y miedo. Su nombre era Tiberio, una vez alabado como un brillante comandante, ahora recordado como el tirano en las sombras. Un amanecer de otoño en el año 26 de Cristo. Roma despertó con una ausencia. El emperador Tiberio César había abandonado la capital, mientras la ciudad aún dormía subiendo a una galera de casco estrecho que descendió por el Tíber y se desvaneció hacia el horizonte pálido. No hubo discurso de despedida que rompiera la calma matutina, ni trompetas legionarias que anunciaran una salida triunfal. De la noche a la mañana, el hombre más poderoso de la tierra simplemente desapareció. Las tablillas oficiales pronto calmaron el impacto. El Senado difundió un decreto que alababa el anhelo filosófico del gobernante por el reposo junto al mar. Los enviados del palacio murmuraban sobre la edad, la salud frágil, la necesidad de aire puro. Para el oído inexperto sonaba razonable un general envejecido, retirándose a un paraíso insular en busca de paz. Pero los romanos eran maestros en leer propaganda. Bajo las palabras pulidas sentían el latido de algo fracturado. 3 sombras navegaban tras ese barco que partía. La primera era la política cruda. En ausencia del emperador, el mando de la Guardia Pretoriana había elevado a Lucio Helio Sejano de guardaespaldas a hacedor de reyes. Los senadores susurraban que Sejano había comenzado a eliminar rivales, convirtiendo el palacio imperial en un invernadero de miedo. Capri, aislada por millas de agua azul, otorgaba a Tiberio distancia y una negación plausible mientras su lugarteniente reorganizaba el tablero de ajedrez de Roma. La segunda sombra era el duelo. 6 años antes, el heredero de Tiberio, el deslumbrante Germánico, había muerto misteriosamente en Siria. La capital lloró, muchos culparon al veneno y por extensión al padre adoptivo de Germánico. Dondequiera que caminara, el emperador encontraba ojos que medían la pérdida contra el rumor. Capri ofrecía una costa sin estatuas del hijo muerto, sin oradores que cantaran alabanzas que cortaban más profundo que una herida abierta. La última sombra era la sospecha. En los meses previos a su huida, los juicios por traición se habían multiplicado como moscas por el imperio. Senadores desaparecían, poetas se ahogaban antes de enfrentar el tribunal. Tiberio veía complots en cada pórtico, dagas en cada saludo cortés. Una fortaleza insular rodeada de acantilados y patrullada por marineros leales, solo a él, prometía el único lujo que la colina del Palatino ya no podía ofrecer control. Así el emperador navegó hacia el sur y ascendió las terrazas blancas de la Villa Jovis en Capri. Desde ese trono en la cima del acantilado continuó firmando sentencias de muerte, moviendo legiones y grabando provincias. Las plumas de mármol no cambiaron nada, la distancia lo cambió todo. Los mensajeros llegaban sin aliento presentando tablillas de cera selladas con anillos imperiales. Las respuestas viajaban de vuelta a través de la bahía con la misma letra apretada: Fiat, hágase. Capri no era una villa de retiro, era un búnker ejecutivo, un lugar donde un solo asentimiento aún resonaba en 60 millones de almas, pero nadie podía asomarse por encima del hombro del emperador para ver cómo o por qué asentía. En Roma, el molino de chismes comenzó a girar. En tabernas humeantes los hombres intercambiaban historias que se volvían más extrañas con cada repetición. Algunos afirmaban que Tiberio celebraba sesiones de medianoche con astrólogos que prometían inmortalidad. Otros juraban que Sejano se coronaba tras puertas cerradas en el Senado. Los susurros más audaces hablaban de la isla misma, de jóvenes transportados en secreto, de cortesanos a los que se les prohibía hablar de lo que veían. Es tentador al mirar atrás imaginar el retiro del emperador como una debilidad. Pero el poder rara vez se disuelve cuando se retira. Más a menudo se distorsiona.
Los estadounidenses conocen el patrón: líderes venerados en desfiles pero elusivos en crisis, magnates que gobiernan conglomerados desde islas privadas, tomadores de decisiones cuyo silencio deja que los rumores florezcan sin control en el vacío. Tiberio, siglos antes de que existiera la frase gestión remota, practicó su forma más escalofriante. Capri le otorgó la libertad que todo autócrata codicia, la libertad de remodelar la realidad sin ser observado. Y remodelarla lo hizo. Pero eso pertenece a otro capítulo. Por ahora imagina la villa reluciente encaramada sobre un mar esmeralda, gaviotas girando en suaves corrientes térmicas, sirvientes recorriendo pasillos de mármol en perfecto silencio. En algún lugar adentro un emperador envejecido dobla su manto púrpura, moja una pluma en tinta y escribe una sola palabra que trastornará vidas al otro lado del océano. Afuera Roma, aún el corazón palpitante de un imperio escudriña el horizonte preguntándose por qué el águila ha abandonado su percha y qué tormentas silenciosas podría estar gestando más allá del borde del agua. Porque cuando el poder absoluto desaparece de la vista, rara vez cae en idilios inofensivos. Más a menudo se prepara para regresar en una forma que nadie espera. Y en Capri los preparativos ya habían comenzado. El viaje de Roma a Capri es corto, unas pocas horas por mar cuando el viento es favorable. Pero para aquellos que viajaban con cartas selladas en cera imperial, ese viaje parecía mucho más largo. No era simplemente un movimiento a través de la geografía, sino a través de la realidad misma, porque a medida que te acercabas a la isla y sus acantilados se perfilaban contra el sol, el aire parecía cambiar, más suave, más dulce, casi hipnótico. Capri desde la distancia es impresionante. Crestas de piedra caliza coronadas con pinos, olas lamiendo grutas turquesas, bugambillas floreciendo sobre muros calentados por el sol. Para el forastero parecía un retiro de dioses puro, pacífico, imposiblemente remoto. Y durante siglos así se contó la historia que Tiberio, cansado de las tormentas políticas de Roma, simplemente buscó soledad. El mar calmaría su mente, el silencio suavizaría su gobierno. Pero cuando desembarcas, cuando realmente ves Capri no como una postal, sino como fue utilizada, algo cambia. En el punto más alto de la isla, encaramada en una roca dentada como un halcón en su percha, se encuentra la Villa Jovis, la fortaleza de Tiberio, su santuario y tal vez su laboratorio. Desde fuera parecen muchas villas romanas, columnas de mármol, patios abiertos, mosaicos relucientes bajo los pies, pero bajo esa belleza yace algo más frío. Todo el complejo fue diseñado no para la comodidad, sino para el control. Los ingenieros canalizaron agua de manantial a través de una red de conductos de piedra, alimentando baños privados que podían calentarse o enfriarse a voluntad. Puertas pesadas montadas en pivotes ocultos podían sellar un pasillo en segundos. Los puestos de guardia estaban escondidos en puntos ciegos visibles solo desde dentro. Y en lo alto del muro occidental, una plataforma ofrecía a Tiberio una vista ininterrumpida de cada camino, cada vela, cada alma que entraba o salía de su dominio. Nada se movía en Capri sin su aviso. Incluso las paredes se escuchaban. En el gran comedor, donde tapices púrpura ondeaban con la brisa, se incrustaban tubos delgados detrás del estuco. Un susurro desde el sofá del emperador podía llegar a un sirviente 2 pisos más abajo. Algunos dicen que él mismo probó este sistema enviando órdenes crípticas como ecos desde el Olimpo. La isla tenía 4 millas de largo, pero no necesitaba ser más grande. En Capri el horizonte no era libertad, era un límite. Los acantilados eran escarpados, el mar abajo frío e implacable. El viento barría los pinos por la noche con un aullido que ahogaba incluso los gritos más fuertes. Si alguien desaparecía en Capri, las olas no devolvían su nombre. Y aún así era hermosa. Eso es lo que lo hacía peor. La belleza no era decoración, era camuflaje. Los visitantes llegaban atónitos por el escenario, el aroma de las flores de almendro, el destello del sol en la piedra pulida, el encanto del silencio. Creían que habían sido elegidos para algo sagrado, pero no todos regresaban, y los que lo hacían rara vez hablaban de lo que habían visto. Esto no era un retiro, era un reinado,
Un nuevo tipo de imperio donde el poder ya no necesitaba ejércitos, solo necesitaba silencio, donde los acantilados no protegían contra la invasión sino contra la confesión, donde el emperador ya no estaba limitado por debates en el foro o votos en el Senado, sino que gobernaba por gestos, por miradas, por una observación imperturbable desde detrás de ventanas sombreadas. Para algunos Capri era un regalo, para otros era una condena. Incluso los dioses decían no podían alcanzar su torre más alta, y así la pregunta persiste en el aire cargado de sal. ¿Era esto un paraíso o una prisión? La respuesta puede depender de si alguna vez fuiste invitado y de si alguna vez lograste salir, porque en lo profundo de la Villa Jovis, más allá de las capas de paredes fresqueadas y patios resonantes, yacía otro mundo, uno no dibujado en mapas. Fue allí donde la juventud fue entrenada, reorientada y exhibida. No como ciudadanos, ni siquiera como sirvientes, sino como algo completamente diferente. Ahí es donde vamos ahora. Los llamaban pisciculi, pececitos, no con malicia sino por costumbre, no como personas sino como accesorios. Eran chicos, muchos no mayores de 13 años, la mayoría tomados de pequeños pueblos portuarios, provincias lejanas, Judea, Tracia, Galia. Algunos venían porque sus padres veían una citación imperial como un honor, otros porque sus rostros fueron vistos en mercados y entregados como regalos dignos de César. En la cubierta de un barco rumbo a Capri, la infancia terminaba silenciosamente mucho antes de que alguien la nombrara. Cuando llegaban a la Villa Jovis no eran recibidos, eran procesados, desnudados, medidos, registrados, color de ojos, altura, voz. Un mayordomo anotaba todo. Sus nombres no se usaban nunca más. Desde ese momento se convertían en roles, no en personas: el cantante, el vertedor, el buceador. Su tarea se convertía en su título y su silencio era el único rasgo que se esperaba que perdurara. Detrás de un pasillo fresqueado había una habitación estrecha que ningún visitante entraba jamás. No era una prisión, aunque cumplía el mismo propósito. Allí chicos mayores, los que ya habían aprendido, enseñaban a los nuevos cómo moverse. No solo cómo caminar con gracia, sino cómo detenerse exactamente cuando la mirada del emperador caía sobre ellos. Cómo sostener un cáliz sin temblar. Cómo sonreír lo suficiente para complacer, pero nunca tanto como para presumir. Cada gesto ensayado, cada palabra prohibida. La recompensa por la obediencia era vino dulce, una túnica calentada, una sonrisa del emperador. El castigo era pan salado y una noche solo en una celda sin luz. Pero peor que el castigo era la exclusión. Ser olvidado, desechado. Nadie lo decía, pero cada chico lo sabía. Eras hermoso solo mientras complacías, y cuando ya no complacías eras reemplazable. Por la noche los salones de mármol resonaban con música, una flauta en algún lugar del patio inferior. Los chicos nadaban en piscinas iluminadas por antorchas silenciosos coreografiados como peces, girando en una corriente. Sobre ellos, en un estrado elevado cubierto de lino Tiberio, observaba. Algunos lo consideraban arte, pero no sentían la tensión en los hombros de los chicos, la respiración contenida un segundo de más, el miedo de que cualquier paso en falso pudiera ser el último que se les permitiera dar. Hay un relato silencioso casi susurrado en los registros de un chico que resbaló durante un salto. Golpeó el borde del mármol, el agua se tiñó de rojo, la música se detuvo. Tiberio no habló, simplemente desvió la mirada y levantó un dedo. Otro chico dio un paso adelante, la música continuó. Ese chico nunca fue visto de nuevo. Capri, con todos sus cielos azules y su belleza escalonada, no era un santuario, era un sistema. Y dentro de ese sistema los chicos se convertían en un recurso como el vino, como el mármol, como el silencio. Venían y se iban rotados tan pronto como su juventud se desvanecía. Algunos eran regalados a generales casados por apariencias. Otros subían a barcos con monedas y advertencias de no hablar nunca de lo que habían visto. Muchos simplemente desaparecían, y así la belleza se convirtió en utilidad. La inocencia se convirtió en actuación. La obediencia se convirtió en supervivencia. Para una mirada moderna parece inconcebible, pero los mecanismos no han desaparecido, han evolucionado. Hoy puede que no sean baños de mármol o pergaminos imperiales, pueden ser sofás de casting,
contratos secretos, estudios cerrados, pero la estructura permanece: aislar, renombrar, recompensar, reemplazar. Tiberio no inventó la máquina, la perfeccionó. Y tal vez eso es lo que más nos estremece, porque detrás del silencio de Capri no había caos sino diseño. Todo tenía un propósito, incluso las sonrisas, incluso los gritos. En la próxima cámara de esta historia seguiremos a dónde llevaron esos gritos, porque no todos los chicos permanecieron en silencio, y no todos los castigos quedaron ocultos. Capri no estaba gobernada por la ley, estaba gobernada por el silencio, no del tipo pacífico, el que acalla una habitación por reverencia, sino del tipo que presiona contra tu pecho y te hace elegir cada palabra como si pudiera ser la última. El tipo que te observa incluso cuando no hay nadie más en la habitación. Dentro de los pasillos encalados de la Villa Jovis, las personas no solo evitaban hablar, evitaban recordar, porque la memoria en un lugar como este podía convertirse en una carga. Tiberio no necesitaba gritar, no necesitaba amenazar, apenas necesitaba hablar. Una mirada, una mano levantada, una leve inclinación de la barbilla, eso era suficiente para mover toda la maquinaria del miedo de Capri. El emperador había perfeccionado lo que los gobernantes modernos aún intentan poder sin actuación. Autoridad tan arraigada que cuestionarla ni siquiera comienza. Los testigos no eran silenciados, eran borrados. Había soldados en la isla, sí, pero no eran guardias en el sentido tradicional. Eran observadores, escuchas. No servían para detener crímenes, sino para prevenir confesiones. Cada pasillo tenía un sirviente apostado justo fuera del alcance del oído. Cada área de comedor tenía su vertedor de vino entrenado, por supuesto, no solo en el servicio, sino en escuchar sin parecer que oía. Lo que un chico susurraba a otro después de la medianoche podía llegar al mayordomo del emperador antes del amanecer. Y aquellos que hablaban demasiado libremente desaparecían, sin gritos, sin juicios, solo ausencia. Un chambelán que una vez sirvió a Tiberio durante 7 años desapareció una mañana. Su cama intacta, su túnica aún doblada en el banco de piedra. Cuando preguntaron, el mayordomo solo respondió: fue enviado al continente. Nadie volvió a preguntar. En Roma al menos un hombre condenado tenía un momento en el foro, una oportunidad para hablar, para mirar a su acusador a los ojos. Pero en Capri el castigo no era la muerte, era la eliminación. Tu nombre ya no se pronunciaba. Tu espacio se llenaba antes de que tu sombra se desvaneciera. Y lo peor de todo, nadie se atrevía a llorarte. Algunos nobles visitaron la isla solo una vez y nunca más. Lo que vieron lo guardaron tras sonrisas tensas y posturas rígidas. Un senador al regresar a Roma se negó a hablar de Capri incluso bajo tortura. Otro renunció a su cargo y se mudó al campo, escribiendo solo en acertijos vagos sobre un mar de mármol donde la juventud se ahoga antes de que la edad pueda tocarla. El teatro requiere una audiencia, pero en Capri la audiencia era parte del escenario. Su papel, observar sin mirar, escuchar sin reaccionar, estar en la presencia del emperador y desvanecerse cuando se les despedía. Cuando el crepúsculo se asentaba sobre Capri, la isla brillaba como un paraíso mítico. La luz de las antorchas danzaba sobre arcos de mármol y la brisa salada del mar otorgaba al aire una quietud sagrada. Pero todo era una fachada, porque cuando la flauta comenzaba a tocar notas lentas y flotantes, el ritual daba inicio. La sala se llenaba de humo dulce, de incienso, de resina. Grupos de jóvenes entraban como si emergieran de una obra preescrita. Sus cuerpos esculpidos, sus movimientos ensayados, sin palabras, sin risas. Solo silencio coreografiado como un baile fantasmal. Sus miradas fijas en algún punto más allá del trono del emperador. Sobre ellos, sentado entre columnas imponentes, Tiberio observaba, inmóvil, silencioso. Un dios aguardando obediencia, no adoración. Nada ocurría por casualidad. Ningún movimiento era espontáneo. Cada detalle había sido ensayado. El encendido de las antorchas, el vertido del vino, incluso el ángulo en que un dedo del pie tocaba el agua tibia. El placer del emperador no residía en el caos, prosperaba en el control absoluto. Cada noche se desplegaba como un rito sagrado donde el deseo ya no era un impulso sino una ceremonia. Los jóvenes, muchos apenas salidos de la infancia, aprendían a someterse a través de la recompensa. Un asentimiento,
una uva dulce, una sonrisa fugaz de su amo. Con el tiempo estos rituales se convertían en hábitos, luego en valores. Ya no sentían que estaban siendo usados, se sentían elegidos, bendecidos, cercanos al poder. La Villa Jovis no era simplemente un palacio, era una máquina de sensaciones. Paredes rojas y azul profundo calibraban las emociones. Baños empotrados mantenían el agua tibia para suavizar la piel y relajar el pulso. El vino estaba diseñado para nublar los pensamientos, para difuminar los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Y cuando los sentidos se adormecían, la conciencia también se desvanecía. Al principio los recién llegados se resistían, pero tras unas pocas noches se adaptaban. Reían, aplaudían, alababan, y con la repetición lo impensable comenzaba a sentirse normal. Cuando el placer se repite lo suficiente, deja de ser pecado, se convierte en rutina. Tiberio no necesitaba castigar ni gritar. Una mirada era suficiente, el sistema obedecía. Los que no satisfacían eran reemplazados. Nadie preguntaba por qué. Nadie preguntaba a dónde iban. El ritual continuaba. Lo aterrador no es lo que ocurría en las sombras, sino que todo un sistema sostenía la indulgencia de un hombre a través del silencio de todos. Y cuando el silencio se convierte en hábito, la moralidad pierde su voz. Llegaban a Capri con ojos abiertos y manos temblorosas, chicos de provincias lejanas, elegidos no por lo que sabían, sino por cómo lucían. La mayoría no tenía idea de dónde estaban ni por qué habían sido convocados. Algunos creían que era un honor. Otros simplemente obedecían. Pero una vez dentro de los muros de la Villa Jovis, la inocencia comenzaba a erosionarse. Eran lavados perfumados y vestidos con linos suaves, enseñados a caminar sin hacer ruido, a sonreír sin alegría. Sus cuerpos ya no les pertenecían, se convertían en instrumentos refinados, presentados y esperados para funcionar sin cuestionar. Un movimiento en falso y desaparecerían. Tiberio no necesitaba dar órdenes a gritos. El palacio tenía su propio ritmo y todos conocían su lugar. Los jóvenes eran rotados como accesorios, los que complacían al emperador, se quedaban los que no eran despedidos. Sin explicaciones, sin despedidas, solo silencio. Un día en el jardín y al siguiente, desaparecidos. No había nombres, solo roles, asistentes de baño, portadores de copas, bailarines, animadores. Su valor se medía en cuánto tiempo podían mantener el interés del emperador. Una vez que su juventud se desvanecía o su belleza ya no provocaba emociones, se volvían olvidables, reemplazables. En este palacio de mármol pulido, la vida humana se volvía estacional. Algunos intentaban resistir aferrándose al recuerdo de una familia o un pueblo dejado atrás, pero la resistencia no duraba mucho aquí. El aire mismo la desalentaba. Las sonrisas de los demás resignadas vacías enseñaban a los recién llegados que el silencio era más seguro que la rebelión. Y así se adaptaban. Aprendían a desconectarse, reían a la señal, se inclinaban a la señal, lloraban en privado si es que lo hacían. Lo que Tiberio creó no fue solo una corte, fue una fábrica, una que no producía bienes sino obediencia, y su materia prima era el cuerpo. Esto no era solo crueldad. Era un sistema, un proceso frío y meticuloso de convertir a humanos vivos y sensibles en herramientas. Herramientas que podían ser pulidas, exhibidas y desechadas. Y lo más aterrador, comenzaban a creer que era normal. Al principio solo había silencio. Capri permanecía inmóvil, envuelta en luz dorada y brisa marina. La isla no necesitaba anuncios ni proclamas. Lo que sucedía tras los muros blancos de la Villa Jovis se quedaba allí, hasta que no fue así. Comenzó con un susurro, un sirviente despedido, un barquero asustado, un esclavo liberado con ojos que ya no brillaban. Regresaban al continente sin nada, salvo historias que ponían la piel de gallina. Hablaban de cámaras secretas, de risas que no sonaban humanas, de chicos que subían la montaña y nunca bajaban, de un emperador que ya no gobernaba sino que consumía. Roma escuchaba y apartaba la mirada, al principio. Pero los susurros, como el humo, encuentran las grietas. Se filtran por las persianas, se deslizan en tabernas, se enredan en mesas de cena. Pierden claridad pero ganan peso. Un marinero jura que vio jaulas. Otro asegura que un chico se arrojó desde un acantilado.
La mayoría no cree. Algunos desean no haberlo hecho. Y aún así las historias siguen regresando inquietantes, multiplicándose, negándose a morir. Incluso en el Senado, las voces se bajan cuando se menciona Capri. Los oficiales intercambian miradas sopesando la verdad contra el peligro. Porque acusar al emperador es arriesgarlo todo. Sin embargo, una pregunta comienza a circular como un buitre. ¿Qué tipo de retiro necesita tantas puertas cerradas? Suetonio más tarde escribiría páginas empapadas en escándalo, pero no fue el primero. La isla había comenzado a pudrirse mucho antes de que la tinta se secara. Y aquellos que una vez admiraron al gran general Tiberio, ahora imaginaban a un anciano tras cortinas de mármol rodeado de jóvenes temblorosos perdido en rituales que nadie se atrevía a describir. La belleza de Capri se convirtió en su disfraz, un paraíso construido sobre el silencio ahora resquebrajándose bajo el peso del horror no pronunciado. Y aunque el emperador rara vez abandonaba su isla, su sombra comenzaba a extenderse por el imperio, ya no noble sino grotesca, porque el poder no puede esconderse para siempre. Eventualmente el mar trae más que solo brisa, trae susurros. En los últimos años de su reinado, Tiberio ya no era un hombre que gobernaba, se había convertido en una presencia que se cernía. Ya no caminaba entre su pueblo, ya no se dirigía al Senado, ni siquiera aparecía en el balcón de su villa. En cambio se movía como un fantasma por pasillos de mármol llevado en una litera cerrada, evitando la luz del sol y el contacto visual por igual. Capri no era solo su hogar, se había convertido en su santuario, su escenario, su templo. Para quienes permanecían en la isla ya no era un emperador, era algo más. Los sirvientes susurraban que hablaba menos y escuchaba más, no a las personas, sino a las paredes, a las sombras, a los ritmos de sus propios rituales. Cuando llegaban cartas de Roma se abrían con ceremonia. Cuando se devolvían órdenes llevaban frases en tinta fría, ejecuciones, nombramientos, silencio. Era como si el imperio funcionara por inercia mientras su gobernante se desvanecía tras un velo de vapor y secreto. Tiberio se había vuelto intocable no solo por su título, sino por diseño. Exigía lealtad, pero no ofrecía presencia. Imponía miedo, pero no mostraba ira. Controlaba los destinos de miles desde un trono que nadie había visto en años. Como un dios distante había reescrito las reglas del poder. No necesitaba multitudes que lo vitorearan, no necesitaba estatuas en su honor. Todo lo que necesitaba era obediencia y la ilusión de que no podía ser desafiado. En este mundo creado por él mismo, Tiberio forjó una realidad donde era juez y deidad, donde el silencio era adoración y el ritual fe. Desafiarlo era desvanecerse, dudar de él era pecar. Servirle era desaparecer en la rutina, hasta que tú también te convertías en parte de la estructura. El Imperio Romano nunca había visto un gobierno así invisible, absoluto y espectral. Y en esa distancia espectral, el hombre que una vez marchó junto a soldados, ahora vagaba por pasillos alineados con espejos de bronce y ventanas veladas, ya no admirado, ya no cuestionado, solo obedecido. Se había convertido en lo que siempre temió, estar solo, un emperador fantasma mirando al mar, comandando un mundo que ya no reconocía su rostro, pero aún temblaba ante su nombre. Cuando Tiberio murió en el año 37 f.Lord.C., Capri exhaló, pero Roma no respiró con más facilidad. El hombre se había ido, pero los contornos de su gobierno permanecían como huellas en el vidrio tras la desaparición de la mano. Su sucesor Calígula cruzó la bahía para recoger el sello imperial. Encontró la isla silenciosa, las cortinas aún corridas, los baños aún tibios. La maquinaria del miedo construida por Tiberio estaba lista para nuevos comandos. Todo lo que Calígula necesitaba hacer era entrar y jalar las mismas palancas, y lo hizo. Porque el verdadero legado de Tiberio nunca fue el mármol ni el dinero fue una plantilla. Gobierna desde la distancia. Deja que el temor, no el diálogo, llene el vacío. Recompensa la obediencia con espectáculo. Asegúrate de que el espectáculo dependa de tu capricho. Elimina la oposición silenciosamente. Haz que la ausencia hable más alto que la ejecución. Estas lecciones sobrevivieron al maestro. En meses, Calígula transformó Roma en un escenario aún más salvaje que Capri. Los senadores se inclinaban más bajo los cortesanos, reían más fuerte, y la línea entre privilegio y peligro se difuminó hasta volverse irreconocible. Los rituales de la isla habían migrado tierra adentro.
Mientras tanto, el Senado, una vez orgulloso guardián de la memoria republicana, se encontró ensayando una nueva postura silencio cauteloso. Habían aprendido en Capri que la protesta puede archivarse, que las voces pueden deshacerse. Así que se ajustaron, se adaptaron, sobrevivieron al precio de su propia autoridad. Más allá de la política, Tiberio dejó una cicatriz más silenciosa, la normalización de la descartabilidad. Si los chicos podían ser reemplazados, también podían serlo los prefectos, los generales, incluso los dioses. Los templos se renovaban, los cultos, se reorganizaban las lealtades, se intercambiaban como monedas, todo negociable salvo el humor del emperador. La historia recordaría a Tiberio como el gobernante que se retiró. Pero su mayor acto fue la expansión, la difusión de una cultura donde el miedo era un mueble y la conciencia un lujo. Mucho después de que su cuerpo se enfriara en el continente, los susurros de Capri coloreaban cada corredor del poder. Cuidado, advertían los consejeros a los nuevos césares, el emperador escucha incluso cuando no está presente. Ya no era una amenaza, era una política. Y para los romanos comunes la ausencia del emperador había enseñado una aritmética sombría. Si el hombre más poderoso vivo podía desvanecerse en el placer y aún comandar legiones, entonces el ciudadano común valía muy poco. La confianza se retiró, el cinismo echó raíces, el abismo entre gobernante y gobernado se ensanchó en un mar permanente. Ese es el legado que dejó un sistema donde el silencio se convirtió en moneda y la humanidad en un activo negociable. Los imperios pueden sobrevivir a leyes, malas, guerras imprudentes, incluso gobernantes necios. Lo que rara vez sobreviven es la convicción silenciosa de que nada importa salvo el poder mismo. Tiberio le dio a Roma esa convicción. La legó a cada autócrata que lo siguió, y si escuchamos con atención a cada era que coquetea con la comodidad de mirar hacia otro lado. El mármol de Capri se ha resquebrajado. La brisa marina murmura a través de salones vacíos. Sin embargo, la arquitectura de su miedo perdura donde quiera que la obediencia se valore por encima de la conciencia y la ausencia se permite gobernar como un dios. Párate un momento en la terraza de la Villa Jovis, donde el mar se desploma en un abismo azul. Nada se mueve salvo las gaviotas trazando círculos perezosos abajo. La vista es perfecta, tan perfecta que te tienta a olvidar lo que pasó aquí. Y esa finalmente es la crueldad más astuta de Capri, el horror envuelto en belleza, protegido por el simple hecho de que casi nadie tenía permiso para mirar. En Roma las atrocidades solían tener audiencia, multitudes bulliciosas en el circo, magistrados leyendo veredictos en el foro, senadores compitiendo por una vista clara cuando las cabezas rodaban. La sangre servía a un propósito político precisamente porque era pública. Pero en Capri el emperador invirtió la fórmula: cuanto menos veía el mundo, más absoluto era su alcance. Los crímenes realizados en aislamiento no necesitaban justificación, ni teatro legal, ni retratos en arcos triunfales. Se evaporaban en rumores antes de manchar el mármol. Y así la verdadera pesadilla de la isla nunca fueron las antorchas, el placer ritualizado, ni siquiera los chicos desaparecidos. Fue el vacío que tragaba cada súplica, cada protesta, cada nombre. El silencio no solo protegía la corrupción, la transformaba. Sin testigos la crueldad perdía su vergüenza. Sin oyentes el sufrimiento no podía acusar. Sin audiencia el poder se deslizaba más allá de todos los caminos de la responsabilidad, como un dios que se retira tras las nubes. 2000 años después la misma ecuación nos persigue. Cambia los pasillos de piedra por salas de chat encriptadas. Reemplaza los edictos imperiales por clics anónimos. Intercambia cadenas físicas por algoritmos que deciden quién es visto y quién es silenciado. Donde sea que la influencia opere tras puertas cerradas, sala de juntas, búnker, granja de servidores, el espíritu de Capri se agita. Porque el mal no requiere aplausos, prospera en la ausencia de alguien que se oponga. Imagina una fila de chicos entrando en la luz de las lámparas sabiendo que su valor dura solo mientras su novedad persista. Imagina a un senador pisando la isla, vislumbrando algo indescriptible, luego navegando de regreso con la lengua atada por el miedo. Imagina a un emperador reclinado sobre todo ello, sereno en la convicción de que, si nadie ve, nada cuenta. Ahora imagina cuán fácilmente cualquier era, incluida la nuestra, podría cambiar la vigilancia por comodidad, la curiosidad por conveniencia, hasta que el silencio se asiente como polvo y lo impensable se vuelva rutina.
Las ruinas de Capri aún brillan al atardecer. Los turistas toman fotos. Las olas golpean la roca. Las guías celebran la vista. La isla está silenciosa ahora, pero escucha con atención y podrías detectar un silencio más profundo bajo el susurro de los pinos. El silencio de las preguntas nunca hechas, las verdades nunca registradas, las vidas nunca lloradas. Ese es el verdadero horror, el que nunca se desvanece porque nos espera cada vez que nos excusamos de ser testigos. Así terminamos no con un espectáculo, sino con una elección. Cuando el poder se retira tras puertas cerradas, ya sean puertas doradas o pantallas brillantes, aceptamos la comodidad de no saber, o las abrimos rechazando el silencio que hizo posible Capri. La historia no puede borrar lo que Capri se convirtió, pero tampoco puede obligarnos a repetirlo. La decisión pertenece a cada nuevo par de ojos que contempla esos acantilados relucientes y se pregunta qué secretos podría aún esconder un paraíso. La pregunta persiste más urgente que nunca. ¿Miraremos?